Bueno, muy bien. Así que entonces, hoy tenemos al profesor Pablo Cárdenas de la Universidad de Jaén, que ya es de la casa también, ¿verdad? Este, y lo tenemos aquí en Punta del Este y, y se va a quedar con nosotros hasta la semana que viene, así que quienes quieran hablar con él, va a estar aquí en Maldonado hasta el viernes, ¿verdad? Y después Ah, Montevideo. y después a Montevideo, así que los que quieran hablar con él o coordinar algo, demás, ¿verdad? Ustedes saben que ya tenemos varios estudiantes que están haciendo el doctorado con Pablo y con nosotros en conjunto, así que si alguno está interesado, puede también aprovechar y hablar con Pablo. Bueno, y Pablo hoy nos va a presentar un trabajo sobre segunda residencia, ¿verdad? Que, como saben, también es un tema que estamos trabajando varios de aquí del grupo y ya hemos tenido algunas presentaciones en Sí. este año. Así que bueno, aquí los dejo con Pablo. Sentate, Pablo. Ven. A ver, fíjate cómo se te ve. ¿Vero todo bien? ¿Se ve bien? ¿Se le escucha bien? Sí, Sí, sí. impecable. Ah, sí, ¿no? Sí, ahora cambiamos ya de internet. Ahora bien. Bien, el trabajo, como dice Gabriel, de segunda residencia, vamos a analizar si el tipo de turismo, mercado o no mercado, y después definiremos qué es cada categoría, va a influir en el gasto turístico. Y luego nos vamos a centrar en modelar cuáles son los factores que determinan el gasto del turista en una residencia. Este trabajo, aunque lo presento yo, está realizado en coautoría con José Carlos Collado, que no sé si estaba por ahí antes lo he visto, no sé si sigue por ahí, que como sabéis, venimos trabajando junto con gente de aquí de Uruguay en segunda residencia y ya expuso él un trabajo de revisión y este es un primer trabajo que hacemos con perspectiva empírica. Aquí un poco la estructura de la presentación, que se va a basar en una estructura tipo paper, porque este trabajo en sí es un paper para mandar a revisión y la idea un poco con vosotros es explicarlo hoy, eh, recoger un poco de feedback y ver qué cosas se pueden mejorar para publicar el trabajo. Bien, el turismo, como ya sabemos, es una actividad que genera un importante impacto económico a nivel de país. Creo que queda claro que los efectos económicos que genera el turismo se producen porque un turista, en este caso, por ejemplo, yo que estoy aquí en Uruguay, decidimos gastar parte de nuestra renta que la ganamos en el lugar de origen y la gastamos en el lugar de destino, con lo cual el elemento central que genera los impactos económicos es el gasto que realiza el turista en el destino. Si no hubiese gasto del turista en el destino, probablemente no había impacto económico, con lo cual es la principal variable en términos económicos que determina el resto de impactos económicos que se generan por el turismo en un destino. Con lo cual, este factor ha sido un factor clave y se ha analizado mucho por parte de la literatura. Es decir, se ha analizado qué factores determinan si se gasta más o se gasta menos. Se ha analizado cuáles son los determinantes, qué tipo de gasto se realiza, con lo cual, en la medida que, como digo, el gasto es el elemento central por el cual se genera un impacto económico, ha sido una de las variables que más se ha analizado en la literatura científica cuando se analizan los impactos económicos del turismo. Bien, ¿qué se había hecho hasta ahora? Bien, cuando se han analizado los factores que determinan el gasto del turista en el destino, una de las variables, junto con los factores socioculturales, junto con la nacionalidad, junto con el nivel de renta, otra variable que tradicionalmente se utilizaba era el destino, perdón, el destino, el tipo de alojamiento que utilizaba el turista. Y que se había determinado que tradicionalmente en un estudio global se determinaba que el tipo de alojamiento determinaba un mayor o menor gasto del turista en el destino. ¿Qué nos encontramos actualmente? Pues nos encontramos que la oferta turística está enormemente diversificada. Si bien se puede englobar en dos grandes grupos, como establece Eurostat, que Eurostat, como sabéis, es un organismo de estadística a nivel europeo, y viene a diferenciar dos grandes grupos de oferta turística. Por un lado, una oferta de mercado que engloba alojamiento hotelero, engloba camping, apartamentos turísticos o también, de forma más reciente, también engloba a las plataformas digitales que establecen o que alquilan viviendas de uso turístico. Y por otro lado, diferencia en una oferta no de mercado en la que se incluye segunda residencia, se incluyen casas familiares o se incluyen intercambio de vivienda siempre y cuando sea sin contraprestación monetaria. Con lo cual,
vemos que ya hay dos grupos bien diferenciados de oferta turística, oferta de mercado y oferta no mercado, en virtud de si hay o no hay contraprestación monetaria por utilizar ese alojamiento con fines turísticos. Hasta ahora, pues el turista no de mercado ha sido una tipología que se ha estudiado poco por parte de la literatura. Más allá, como digo, debe ser utilizado como variable explicativa junto con otras opciones de alojamiento cuando analizamos un determinado destino turístico. Sin embargo, hay muy pocos trabajos que hasta ahora analicen la diferencia que hay entre el gasto que realiza el turista que se aloja en alojamiento de mercado y no mercado. Algunos trabajos que sí analizan esta cuestión, Alonso Pérez, 2022, Barnett, Johnson, Motiar o Belvin. Es decir, ya sí que es cierto que hay algunos trabajos que analizan el gasto que realiza el turista de segunda residencia. Sin embargo, esta poca importancia que hasta ahora la literatura había otorgado a esta tipología turística contrasta con la importancia que está teniendo el turismo de segunda residencia. En España, que es el caso que vamos a presentar, o como por ejemplo donde yo estoy ahora mismo en Punta del Este, sabemos que son destinos que están con una importante oferta de turismo de segunda residencia, con lo cual contrasta lo poco estudiado que está el turismo de segunda residencia con la capacidad y el crecimiento que ha tenido, por ejemplo, en España, como digo, que es el caso que vamos a poner, constituye que el 48,6% de los turistas se alojan en alojamientos no de mercado. Con lo cual, en 2024, 1.063 millones de pernoctaciones se utilizan en este tipo de alojamiento y se ha incrementado un 5,5% respecto al ejercicio anterior. Con lo cual, vemos la importancia que tiene este tipo de tipología turística. ¿Cuál es el objetivo, por tanto, de este trabajo? Vamos a utilizar, como he dicho, España como estudio de caso y hay un doble objetivo. Por un lado, primero, analizar si hay diferencia en el gasto realizado entre aquellos turistas que utilizan alojamiento de mercado frente a aquellos turistas que utilizan alojamiento no de mercado. Además, vamos a analizar en este caso si además el origen del turista o la región de destino también tienen influencia para ese mayor o menor gasto. Y en segundo lugar, ya solamente con los turistas no de mercado, vamos a intentar analizar qué factores son los que determinan un mayor o menor gasto de este tipo de turistas. Para eso, vamos a analizar todos los turistas que visitan España, es decir, tanto extranjeros como turistas nacionales que visitan España, con un panel, creo que aquí es la clave de este trabajo, un panel bastante amplio con 1.253.115 unidades muestrales, que se han recogido durante un periodo de 10 años, en concreto para el periodo 2015-2024, y que también nos permite contar con datos desagregados para las 17 regiones que cuenta España, que es lo que tradicionalmente se vincula con el nivel NUTS 2 del nivel de desagregación de la Unión Europea. Bien, esta introducción, lo primero es delimitar qué estudiamos aquí. Como ya puso José Carlos junto con María José y Sandra, en un trabajo que hicieron de revisión, como muchos que hay, ¿qué se mide en el turismo de segunda residencia? ¿Es lo mismo que turismo de mercado? Bien, en este caso, aquí nos centramos en el turismo no de mercado. Que el turismo no de mercado, como establece el Eurostat en 2021, es aquel que el turista va un día 15 o 30, pero no paga una contraprestación económica en ese momento por utilizar el alojamiento. ¿Qué sí son de mercado? Son de mercado hoteles, resorts, apartamentos o plataformas B&B de alquiler, en la medida en que por disfrutar de ese alojamiento tengo que pagar una contraprestación económica en el momento. Sin embargo, no de mercado establece que sea cualquier tipo de alojamiento en la cual no hay en ese momento una contraprestación económica. En muchos casos se suele asimilar turismo no de mercado con turismo de segunda residencia, como establece Alonso Pérez y Collado González en esos trabajos. Si bien, como digo, es importante, como se ha hecho siempre en estos trabajos, delimitar realmente qué es lo que estamos midiendo. Y aquí estamos midiendo el turismo no de mercado, que es aquel, como digo, que no supone en ese momento un desembolso económico. Bien, en esta clasificación en el caso de los datos que después comentaré, que son del INE en España, el INE define o engloba el turismo de mercado con cuatro grandes categorías. Primero, aquel turista que utiliza una vivienda en propiedad que es distinta a su vivienda principal, un turista que utiliza una vivienda de familiar o de amigos,
un turista que realiza un intercambio de viviendas con otro propietario que tampoco supone desembolso, o también la utilización de autocaravana en propiedad. Son las cuatro categorías que se recogen en los datos del INE que después explicaré como turista no de mercado, también denominado muchas veces en la literatura como turista de segunda residencia. Con lo cual, importante, y lo pongo, que no incluye, aunque muchas veces sí se incluye en la literatura, no incluye el turista que utiliza como forma de alojamiento una vivienda en régimen de alquiler, bien sea alquiler directo o bien sea a través de una plataforma digital, ya que en ese caso sí que el turista está realizando un desembolso económico en el momento de utilizar el alojamiento y por tanto tiene un patrón de comportamiento distinto, con lo cual sí que es claro que aquí lo que analizamos es el turismo no de mercado, que como digo no va a incluir este alquiler de alojamientos con fines turísticos. Bien, muy rápidamente, con respecto a la revisión, ya se ha dicho varias veces que esta tipología turística o el análisis de esta tipología turística tiene su origen en la década de los 70 del siglo pasado. Es fundamentalmente en las dos primeras décadas de este siglo cuando se produce una expansión importante de trabajo que analiza el turismo de segunda residencia. Fundamentalmente analizan los impactos económicos. ¿Qué se ha dicho hasta ahora? Pues que evidentemente el impacto que tiene el turismo de segunda residencia sobre el gasto turístico se diferencia evidentemente del turismo tradicional y es quizá el impacto económico que más se analiza en la literatura, el análisis del gasto turístico que realiza este tipo de turistas. Hasta ahora que se han hecho, pues se han aplicado multitud de técnicas estadísticas econométricas, como por ejemplo el modelo de Craig, se han realizado también análisis input-output, se han realizado análisis de conglomerados, se han realizado coeficientes de correlación de PIRMA, o se han realizado también simplemente análisis descriptivos, con lo cual son bastantes las técnicas que hasta ahora se han aplicado para analizar desde un punto de vista económico el gasto que realiza el turista de segunda residencia. Hasta ahora, ¿qué se ha encontrado? Bien, aunque algunos estudios, son muy pocos, determinan que no hay diferencia en el gasto del turista tradicional respecto a una residencia, como por ejemplo Perle River, sí que la mayoría de trabajos concluyen que el turista que se aloja en un alojamiento de mercado tiene un gasto superior al turista de una residencia, como por ejemplo Alonso Pérez en 2022, Exceltur en 2015 o Fuente Navarrete en 2016 viene a concluir con este resultado. Además, también se determina que no existe por parte de este turista una reasignación del gasto a otras categorías de gasto, como por ejemplo lo establece Boto García y Baños Pino en un trabajo reciente del año 2024. ¿Qué nos encontramos para hacer este trabajo? Nos encontramos algunos vacíos en la literatura. Por ejemplo, la mayoría de trabajos han analizado un destino turístico a nivel local, como por ejemplo Fuente Navarrete o Garau Balder en el 2017. ¿Qué pasa con estos trabajos? Que analizar un destino turístico a nivel local puede ser que las características de esos destinos, la configuración de la oferta, por ejemplo, difieran de otros destinos. Aquí no, aquí analizamos un país completo, que es el caso español. No nos centramos en un destino local. Además, también que no encontramos en literatura, que estos trabajos previos, en muchos casos, analizan solamente un destino en concreto. En muchos casos, los destinos de sol y de playa, como por ejemplo Pérez Ribes en 2018, que como decía antes, determinaban que no había diferencia en el gasto. Con lo cual, ¿qué pasa? Que estas tipologías turísticas pueden ser que en otros destinos con otras características distintas tengan resultados distintos. Y además, también encontramos que muchos trabajos, ahora os explicaré por qué, solo analizan los turistas nacionales. Por ejemplo, Boto García y Paños Pino, perdón, que analizan también el caso español, en su caso solamente analiza el comportamiento del turista de segunda residencia nacional. Con lo cual, ¿qué pasa? Que al no analizar el turismo extranjero puede ser que estos tengan un comportamiento distinto. Con lo cual, vemos que hay algunos vacíos en la literatura que hemos aprovechado para intentar hacer este trabajo. Como digo, lo testaremos hoy, añadiremos sugerencias y la idea final es publicar este paper que, como digo, intenta llenar esos vacíos que hay en la literatura. Bien, con respecto a nuestro enfoque, ahí tenemos dos hipótesis que establecemos primero. La primera hipótesis es que hay diferencias en el gasto que realizan los turistas de mercado y el gasto de los turistas no de mercado, existiendo además influencia del origen del turista y de la región a la que va. Y en segundo lugar, la segunda hipótesis es que hay factores, ya solamente para el caso de los turistas no de mercado o segunda residencia, que determinan un mayor o menor gasto en el destino, con lo cual son las dos hipótesis que planteamos en este trabajo. Bien, con respecto a los datos y el enfoque metodológico,
sí que es cierto que hay muchos problemas a la hora de encontrar fuentes de datos homogéneas que midan el turismo no de mercado o de segunda residencia. En este trabajo, que es para el caso de España, utilizamos datos del INE, que el INE nos va a proporcionar dos encuestas básicas en las que basamos nuestra información. Primero, nos basamos en la encuesta del INE que denomina Encuesta de Turismo de Residentes, que es una encuesta que elabora el INE sobre los viajes que hacen los residentes en España, tanto dentro del país como en el extranjero. Y luego analizamos también o nos basamos en la encuesta de gastos turísticos, que se elabora desde el punto de vista solamente del turista extranjero que viene de un destino internacional y visita España. Con lo cual, combinamos ambas fuentes y así tenemos tanto turistas nacionales como turistas extranjeros. Y nos da una base de datos para 10 años, 2015-2024, que incluye, como digo, tanto turistas nacionales como internacionales. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos con dos bases de datos. Como hemos dicho, EGATUR, que va a medir los turistas internacionales, y ETR, que mide los turistas nacionales. ¿Por qué, por ejemplo, decíamos que algunos trabajos como el de Botos y Pino solamente analizan el turista nacional? Porque la encuesta ETR es mucho más amplia que la encuesta de EGATUR, que mide el turismo internacional. Con lo cual, ¿qué nos encontramos? Pues que para esta base de datos ha habido un proceso previo de homogeneización. Primero, la encuesta ETR, como he dicho, mide los turistas, perdón, mide el turismo que realizan los españoles. Evidentemente, los españoles pueden quedarse dentro de España o pueden viajar al extranjero. Con lo cual, lo primero que hemos hecho ha sido solamente segmentar y quedarnos solamente con los turistas españoles que viajan dentro de España. Segunda homogeneización. Hemos eliminado aquellas variables que Gatur no las da para el turismo internacional. Y tercera homogeneización, hemos simplificado algunas variables. Por ejemplo, una limitación que luego comentaremos es que para el caso de Gatur sí da información sobre el turismo no de mercado, pero luego dentro de ahí no me da por categoría. Es decir, no me dice quién son segundas casas, no me dice quién son intercambio de casas, ni me dice quién son caravanas. En ETR sí, con lo cual nuevamente hemos tenido que homogeneizar las variables y finalmente nos quedan, sumando ambas bases de datos ya homogenizadas, fundamentalmente la encuesta ETR, nos da, como digo, 1.253.115 observaciones para un periodo de 10 años, en la cual, ¿qué datos nos quedamos? Sabemos en qué año vienen, sabemos en qué mes vienen, sabemos cuál es el origen del turista, sabemos cuál es el principal medio de transporte, a qué región va española, cuántas noches está en el destino, cuál es su principal medio de alojamiento, aquí mercado o no mercado, la motivación del viaje y si utiliza o no utiliza un paquete turístico para su viaje. Con lo cual, ¿qué nos encontramos? Pues que hemos tenido que, en teoría, entre comillas, sacrificar la base de datos ETR de Turismo Nacional porque tiene mayor información que la de Gatur. Con lo cual, para homogeneizar, hemos sacrificado muchas variables que sí teníamos para el Turismo Nacional. Bien, dicho eso, con respecto al enfoque metodológico y la primera de la hipótesis, si hay o no diferencia entre el gasto del turista de mercado y no mercado, para ver si hay diferencia o no significativa entre ambos grupos, hemos utilizado, como veremos, la prueba Uehmann-Weyl, en la cual es una prueba no paramétrica que va a evaluar si dos poblaciones independientes difieren entre sí de manera significativa. Además, como también vamos a analizar si hay influencia adicional de dónde viene el turista y la región a la que va el turista, también vamos a aplicar un modelo de regresión lineal con interacción, que nos permite nos permite evaluar si una variable predictora, origen del turista y región donde va, así como una variable de respuesta, que es el gasto que realiza, depende a su vez de otra variable categórica, que en este caso sería turista de mercado o no mercado. Adicionalmente, dado que la variable de gasto total no tiene una distribución normal y también tiene asimetría importante, utilizamos también la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, que nos permite comparar más de dos grupos cuando una variable tiene, perdón, una distribución de una variable ordinal o continua sin necesidad de asumir el supuesto de normalidad. Para el segundo de la hipótesis, es decir, si hay unos factores que determinan un mayor o menor gasto del turista de no mercado, aplicamos un modelo lineal múltiple por mínimos cuadrados ordinarios sobre la variable transformada en logaritmo el gasto total. Esta transformación se hace con dos objetivos. Primero, corregir la fuerte asimetría que hay en el gasto turístico,
haciendo que los residuos se aproximen más a la normalidad y también facilitar la interpretación que hacemos de los resultados en términos porcentuales. Bien, tras eso, aquí en primer lugar, un análisis descriptivo, como digo, de esos 10 años y de 1.200.000 turistas. Pues la media es que gastan 812,41 euros, con una importante depreciación típica, desde un mínimo de cero hasta un máximo de 15.376 euros, con una mediana de 575 euros y una moda de 1.003,70. Con respecto al origen, vemos que de ese 1.200.000 turistas, la mayoría son de España, un 44%, y luego tenemos tres principales mercados internacionales. Reino Unido, con un 11%, Francia, con un 7,3% y Alemania, con un 7,5%, con lo cual son los tres principales mercados extranjeros. Con respecto a la acomodación, la mayoría utiliza lo que hablamos en este trabajo de alojamiento de mercado con un 51,4% y ahí sí podemos dividir entre hoteles un 40% y otros alojamientos de mercado 11%, frente al no mercado que son 609.000, que supone un 48,6% de los turistas que se encuestaron durante esos 10 años. Con respecto a las principales regiones donde van los turistas, sabéis otro trabajo que ya hemos comentado aquí, que en España hay fundamentalmente 6 regiones de destino turísticas, que son Cataluña, Andalucía, Valencia, Baleares y Canarias. Esas 5 se caracterizan por ser comunidades con acceso al litoral. Y a esas se le añade Madrid, que es la única que se caracteriza por no tener litoral y son las 6 principales regiones en España en términos turísticos. Visto este análisis descriptivo, con respecto a la primera de la hipótesis, si hay o no diferencia entre el gasto del turista de mercado y el no mercado. Tras aplicar la prueba, vemos que hay diferencias significativas en el gasto de ambos tipos de turistas, con lo cual se rechaza la hipótesis nula de igualdad en ambas distribuciones. Vemos que es muy superior el gasto del turista de mercado, 906,76 euros, frente al gasto del turista no mercado, 198,17, y viendo cómo hay diferencias significativas. Si aplicamos el medio de interacción en el cual, aparte de turistas de mercado o no mercado, añadimos de dónde vienen, vemos que también hay diferencias significativas en este modelo de interacción. Los turistas no de mercado tienen un gasto medio menor, con un coeficiente negativo, y los turistas extranjeros tienen un gasto mayor, con un coeficiente positivo de 3,30. Con lo cual, ¿qué nos dice? Que la interacción entre turistas de mercado y no mercado y de dónde procede, nacional o extranjero, también resulta significativa, con lo cual vemos que también el efecto de ser extranjero o nacional tiene efectos significativos sobre el gasto en función del tipo de turista. También analizamos si influye la región de destino. También vemos que aquí en este caso en la prueba diferencias significativas. En cuanto al origen, perdón, seguimos con el origen. En cuanto al origen, la prueba de Kruskal-Wallis nos dice también que hay diferencias significativas. ¿Por qué? Porque dentro de cada tipo de alojamiento, los turistas extranjeros, como vemos, tienen un gasto significativamente mayor que los turistas nacionales. Además, para nuestro caso, que el que nos interesa es el turismo no de mercado, vemos que los turistas extranjeros gastan una media de 1.081,84 en segunda residencia, mientras que los turistas nacionales registran un gasto medio mucho menor de 131,63. Ahora sí, respecto a la región de destino, lo primero que hacemos es agrupar las 17 regiones en dos grupos. Y tenemos, mediante un análisis de clúster utilizando el algoritmo de K-medias, tenemos dos grupos de regiones. Por un lado, lo que decíamos, las 6 regiones turísticas, como veis, Baleares, Canarias, Andalucía, Valencia, Cataluña y Madrid. Frente al resto de comunidades, que son las comunidades no turísticas. Bien, esta clasificación hay que decir que es homogénea con otras muchas que hay publicadas en cuanto a regiones turísticas y no turísticas. Por ejemplo, es coincidente con los trabajos de Alcalá Ordaña en 2025 o uno que tengo yo previo con otros autores en 2024 que llegan a la misma clasificación entre regiones turísticas y no turísticas. Bien, cuando aplicamos el modelo de interacción en el cual introducimos la variable región de destino, vemos también que hay diferencias significativas. El turista no de mercado tiene un gasto medio menor, con un coeficiente negativo de 509,50. Y las regiones no turísticas, también ahí el gasto total es menor, con un coeficiente también negativo. Con lo cual, ¿qué vemos?
que también en este caso, cuando añadimos, aparte del turista mercado no mercado, añadimos la región de destino, vemos también que esta interacción resulta estadísticamente significativa. Aplicando nuevamente la prueba de Kruskal-Wallis, vemos también que hay diferencias significativas en la comparación post-hot, con lo cual aquí también el gasto en las regiones turísticas es mayor que el realizado en las regiones no turísticas. Para nuestro caso, lo que nos interesa, que son el tipo de turismo no de mercado, vemos que el gasto medio en las regiones turísticas asciende a 669,91, mucho mayor que el gasto que realizan los turistas de segunda residencia o no mercado en las regiones turísticas, que asciende solamente a 258,68. Bien, hasta aquí la primera hipótesis en la cual venimos a desarrollar una idea que es que, igual que muchos trabajos, el turista no de mercado tiene un gasto sensiblemente inferior al turista de mercado. Y además, esta influencia del gasto viene motivada también por el origen extranjero nacional y también por la región a la que va, si es turística o no turística. En segundo lugar, ya solamente con los turistas no de mercado desarrollamos un modelo que va a tratar de determinar cuáles son los factores que determinan el mayor o menor gasto que realiza este tipo de turistas. Aquí vemos las características del modelo y si lo exponemos en formato tabla, aquí tenemos la variable analizada, el intercepto y luego el turista nacional sobre extranjero. Se utiliza como medio de transporte de referencia por carretera, en el cual vemos que no hay diferencia en el tren, pero sí hay diferencia a venir por aeropuerto o por barco, la duración de la estancia, que también es significativa, el propósito del viaje. Vemos que hay diferencia con respecto a trabajo, pero no hay diferencia respecto a otra categoría. Respecto a la región, tomando como referencia Andalucía, en todos los casos el gasto es significativo en función de la región y también en función de la estacionalidad, venir en un mes o en otro, también hay diferencias para el caso de abril y para el caso también de septiembre. Hay que tener en cuenta que en el caso de España, los meses de junio, julio, agosto, septiembre coinciden con la temporada alta o la temporada de verano. Con lo cual, vemos que en función del R cuadrado se evidencia un ajuste global excelente del modelo y todos los predictores que hemos incluido resultan estadísticamente significativos. ¿Qué nos encontramos? Pues que los turistas extranjeros muestran un gasto bastante superior al de los turistas nacionales en el turismo no de mercado. Venir en avión o venir a través del barco muestran un gasto mayor al venir por carretera, como hemos visto antes, sin diferencia respecto a venir en tren. Las pernoctaciones sí que tienen un efecto continuo y robusto, implicando un 3,76% de gasto adicional por cada noche extra de estancia. Es decir, cuanto más noches están, su gasto se incrementa en un 3,76%. Los viajes por negocio, que curiosamente nos sale que reducen un 4% el gasto realizado por motivos de ocio. En referencia a las regiones de destino y tomando como referencia Andalucía, vemos que regiones no turísticas como La Rioja, Navarra o Asturias muestran reducciones de gasto, mientras que la única región turística que tiene un gasto mayor que Andalucía es la región de Madrid, que es la única, como digo, que incrementa el gasto sobre la referencia. Y como digo, en cuanto al efecto estacional, ¿en qué mes se viene? Tomando como referencia enero, se observan patrones muy claros. Los meses de temporada baja en España, que son febrero, marzo, mayo, octubre, noviembre y diciembre, tienen un gasto menor que el mes de referencia, mientras que la temporada alta, junio, julio, agosto y septiembre, tienen todo un gasto superior al mes de referencia, con lo cual establece que la estacionalidad también ejerce un efecto significativo sobre el gasto realizado por el turista no de mercado. Discusión, pues frente al trabajo que publicó Perlel Rives, en el cual él establecía que no hay diferencia significativa, en este trabajo sí que encontramos que hay diferencias significativas para el caso del turista no de mercado. Sí que es cierto que Perlel Rives solamente analizaba el turista que venía en destino de sol y de playa, mientras que nosotros analizamos el conjunto del país. Por eso podemos tener resultados distintos. También hay trabajos similares al nuestro que tienen resultados similares. Por ejemplo, coincidimos con Boto García y Baños Pino, en el cual tanto ellos como nosotros establecemos que el gasto del turista no de mercado es sensiblemente inferior al turista de mercado. Ellos solamente analizaban turistas nacionales, nosotros hemos analizado turistas nacionales y extranjeros y también llegamos a la misma conclusión que ellos, que solo analizaban el turista español.
Y también coincidimos con otros trabajos previos en la medida en que el turista de zona de residencia o no de mercado tiene un consumo menor y muchas veces desvinculado de la oferta local, como trabajos previos que analizaban solamente los turistas internacionales. Nosotros aquí también, con turistas nacionales e internacionales, llegamos a las mismas conclusiones, que muchas veces el turista de zona de residencia tiene un consumo menor y desvinculado de la oferta local. Con lo cual, conclusiones. Como hemos visto, quizá la principal fortaleza de este trabajo es la amplia muestra de sujetos analizados y un amplio periodo de 10 años. Se confirma que el tipo de alojamiento, mercado o no mercado, influye de forma significativa en el gasto que se realiza en el destino, presentando un gasto mayor los turistas de mercado frente a aquellos que utilizan un alojamiento que no supone contraprestación económica en el momento de disfrutar del destino. Dos cuestiones importantes, pues se pone en cuestión el crecimiento de la oferta de alojamiento en el mercado, ya que en muchos destinos españoles se está dotando de mayor vivienda residencial con la esperanza de incrementar el impacto económico del turismo, cuando vemos que este turista residencial tiene un impacto económico mucho menor que el turista de mercado. Además, aunque este tipo de turismo en muchos casos y destinos permite contribuir a desestacionalizar la demanda, su retorno económico directo vemos que en términos de gasto es mucho más limitado que el turismo de mercado. Y por tanto, no se observa muchas veces un efecto de relocalizar el gasto que se ahorra en alojamiento. También vimos que existe una importante heterogeneidad interna dentro del turismo de mercado, dado que aunque el gasto promedio en este grupo en conjunto es menor, también hay subgrupos, fundamentalmente turistas extranjeros, que visitan una de las 6 regiones de destino turísticas, tienen niveles de gasto significativamente mayor que el resto. Además, esta segmentación sugiere que el impacto económico no es uniforme a nivel regional dentro de España y que además características como origen, duración, medio de transporte o mes en el que viene o desempeña un papel crucial para configurar un mayor o menor gasto del turista en el mercado. Con lo cual, dos recomendaciones que podríamos hacer para la gestión de destino es, primero, diseñar estrategias que permitan dinamizar comercialmente la oferta y que estén orientados específicamente a los turistas de segunda residencia. ¿Para qué? Para que se integren en la economía local y aumenten el gasto que realizan. Y en regiones con una fuerte presión urbanística o de problemas de acceso a la vivienda, muchas zonas del litoral, como por ejemplo Málaga, conviene limitar la expansión descontrolada que sufre el parque de viviendas turísticas no reguladas. Como limitaciones, como digo, tenemos un fuerte proceso de homogeneizar las dos bases de datos, ETR, turistas españoles, y EGATUR, turistas internacionales, que ha supuesto que perdamos mucha información para la encuesta de turismo nacional. Con la cual, una mayor desagregación con ETR nos hubiese permitido analizar, como digo, no solamente dos categorías, mercado y no mercado, sino dentro de no mercado nos hubiese permitido, si solo analizamos nacionales, nos hubiese permitido analizar segunda residencia, intercambio, vivienda familiar y amigos o caravana. Con respecto a la futura línea de investigación, sería oportuno, como digo, profundizar en esa base de datos de turismo nacional, que es la de ETR que proporciona el INE, para identificar qué factores concretos influyen en el gasto turístico no de mercado, ya que como hemos visto, hay mayores variables que pueden explicar ese mayor o menor gasto. Y también se nos ocurre, como futuro trabajo, dado el carácter longitudinal de la encuesta disponible, evaluar si el gasto de los turistas no de mercado ha evolucionado o no a lo largo de estos 10 años que tenemos de análisis, especialmente tras la pandemia COVID o en respuesta a las nuevas regulaciones que existen en España sobre viviendas turísticas. Y hasta aquí mi exposición, más o menos 40 minutos, que es lo que tenía pensado. Y ahora, como siempre, abrimos, abrimos debate y vamos. Vamos a la página. Ahí está. Bueno, gracias, Buenas, Pablo, Pablo. muchas gracias. Ahí le damos a Verónica la posta. Comentarios o preguntas para Pablo. Yo tengo una pregunta. Dale, vale. Buena idea. Hola Pablo, ¿cómo andás? Me encantó el Bien. trabajo. Está buenísimo. Eh, tengo una pequeña duda que es respecto a cómo está compuesto el gasto de los turistas de segundas residencias que tienen la vivienda en propiedad, digamos, que forman parte del turismo no de mercado. Si están incluidos los impuestos, por ejemplo, que pagan en Vale, el país. bien.
en tu trabajo, como hemos homogenizado, como he dicho, la base de datos, el único dato que nos queda es el gasto total que realiza el turista cuando va al destino. Es decir, en el caso de segunda residencia, incluye el gasto cuando va el turista una semana a segunda residencia y gasta, pero no incluye el impuesto, como tú bien dices. Sin embargo, ¿qué nos encontramos, Valeria? Que creo que la base de datos que hay que seguir explorando es la de turismo nacional, porque ahí tiene un mayor grado de desagregación. Es decir, no nos dice solamente cuánto gasta, sino cuándo lo gasta y en qué lo gasta. Ahí sí nos daría información, como tú dices, oye, aparte de cuando el turista va al destino y gasta pues en ocio o gasta en alimentación, ahí sí nos dice cuánto paga de impuestos y cuándo lo paga. Y ahí sí nos permite explorar más esa base de datos. Pero claro, solamente del turista nacional de segunda residencia. Con lo cual, en este trabajo, como queríamos juntarlo todo, ese dato lo perdemos. Pero sí que es cierto que si exploramos solamente los turistas nacionales, sí nos va a permitir, como tú dices, saber, por ejemplo, cuánto gasta en impuestos a lo largo de un año o cuánto gasta, por ejemplo, en reparación de la vivienda o cuánto gasta en consumo. Ahí sí nos lo permite si solamente nos quedamos con el turista nacional. Bien, bárbaro. Gracias. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se hace esto? Ahí te escuchamos, David. Ah, estaba buscando la manita para, para levantarla. Bueno, muchas gracias, Pablo. David. Lindo el trabajo y yo veo con un montón de ramas que se pueden abrir, ¿no? Claro, la limitación de los datos es importante. Mm, Porque, claro, en esto hay dos temas que a mí me parecen importantes, ¿no? Hablas del gasto y hablas del gasto total. Entonces, por definición, el turismo internacional tiene que gastar más, porque el gasto del transporte está ahí y puede ser alto, ¿no? Entonces, pues, claro, ese es un tema clave. La distancia, si lo, quizá lo podíais incluir como una variable, ¿verdad? Que afecta al gasto, porque es evidente que esto puede ser importante. Y luego otra cosa que a mí se me había ocurrido es que quizá valdría la pena, en la medida en que haya datos, comparar solamente el gasto de los turistas en vivienda residencial de mercado con los de no mercado. ¿Verdad? Eso puede ser muy interesante porque, de nuevo, el que va a un hotel ya tiene un gasto ahí que es muy importante y que aparte implica otros gastos. No tienes cocina, tienes que comer fuera, tienes que hacer un montón de cosas, tienes que estar más tiempo fuera, ¿no? Entonces ese también quizás sería para el futuro un trabajo que sería interesante. Y luego otra cosa es que tú lo has señalado y a mí me parece también muy relevante, ¿no? Cubre 10 años donde han cambiado mucho las cosas. Por ejemplo, todos sabemos que, entre comillas, el norte de España se ha puesto de moda, especialmente segundas residencias, incluso con efectos perniciosos para el mercado de la vivienda, en muchos entornos. Entonces, eso también valdría la pena explorar, digamos, el antes y el después del COVID y cómo ha evolucionado esta realidad que tú nos señalas en promedio, ¿no? Que es súper interesante y que hay un montón de cosas ahí que se pueden hacer. Nada más, enhorabuena y nada, eso. Gracias, David. Sí, creo, comparto contigo, primero, a mí sí me gustaría, como dices, analizar, además tú que eres también de España como yo, en un horizonte de 10 años, ¿qué ha pasado? Como tú bien dices, vino el COVID, tú sabes que también ya en muchos destinos hay una nueva regulación, una nueva normativa con respecto a segunda vivienda, con lo cual, como tú me dices, analizar qué ha pasado con eso, tú también sabes que a partir del COVID mucha gente, trabajo en teleremoto, se ha ido a vivir a su segunda residencia. Es decir, ¿cómo ha afectado, como tú dices tú, en estos 10 años realmente cómo ha evolucionado ese tipo de turismo? Porque claro, han pasado muchísimas cosas en 10 años que hacen que evidentemente haya cambiado. Y luego yo creo que la clave, como tú bien dices, es analizar, no por nada, sino por disponer de datos, la base de datos del turista español. Porque la base de datos para mí es enorme, es impresionante la información que tiene. Porque claro, como tú bien dices, no es lo mismo el turista Madrid, por ejemplo. Está muy cerca de Castilla-La Mancha y de Castilla y León. Puede ser que muchos de sus residencias vengan de Madrid, con lo cual tienen, como tú dices, una distancia más corta. Entonces, claro, analizar todas esas variables que ahora mismo no hemos dejado fuera por intentar homogeneizar con el extranjero, pero sí sería importante centrarse en el turismo nacional y, como tú bien dices, analizar esas otras variables de destino donde vienen, distancia, etcétera, etcétera.
¿Alguna otra pregunta, comentario? Sofía, dale. Hola, muchas gracias, Pablo. Buenas. Estuvo re buena. No, yo lo que me quedé pensando en realidad también es que capaz que también sería bueno como investigar o analizar el tipo de gasto, o sea, qué parte de ese gasto queda en el lugar, porque uno dice, gastan más, no sé, los de mercado, pero si van a los hoteles y se va y todo eso, capaz que está bueno eso también. Claro, ahí, como digo, si solamente nos quedamos con los turistas nacionales, como tú dices, Sofía, pueden analizar cuánto gastan en alojamiento. Que como tú bien dices, si es de una cadena, probablemente una cadena importante, se vayan a ir a Baleares, que es donde residen todas. Con lo cual, pero como tú dices, ¿cuánto gasta en alimentación? ¿Cuánto gasta en ocio? ¿Cuánto gasta en reparación? Si solamente, como tú bien dices, me quedo con los turistas nacionales, sí voy a saber ese gasto en qué se descompone. Y como tú bien dices, puedo analizar si el gasto es de hotel y probablemente se vaya al lugar de origen de donde esté la cadena hotelera, o si el gasto, como tú dices, es reparación, que probablemente sea una empresa de un carpintero que esté en el destino, o sea de alimentación, que será el supermercado que tenga abajo, lo cual ahí sí es importante, como tú bien dices, quedarnos solamente con los nacionales y ahí sí tengo el gasto desagregado y ver, como tú dices, cuánto es realmente el impacto que se queda en el territorio. Eso es clave, pero claro, en un segundo trabajo que solamente nos quedamos con los turistas nacionales. No, Pablo, no hay una- ¿Se sabe cuánto es el porcentaje de nacionales e internacionales Sí, de dueños de segundas residencias? dueños no. De dueños no se sabe. Porque yo, digamos, tengo entendido, por ejemplo, que en España hay pueblos que son enteros de segundas residencias de, no sé, de Noruego, por ejemplo. Sí, por ejemplo, Costa del Sol, Costa del Sol normalmente se vincula con ingleses, la zona de Levante también, es decir, Palma de Mallorca son alemanes, y es decir, estamos identificados, como tú dices, que hay colonias enteras de pueblos en el que quizá más de la mitad de la población sea población extranjera. Nosotros en Asturias, ahora, una curiosidad, pero tenemos dos académicos, uno de Illinois, que viene 4 o 5 meses al año, y otro australiano, que se han jubilado, siguen laburando, pero vienen los dos a pasar 3 o 4 meses al año a Asturias, de los últimos 2 o 3 años, que yo conozca. O sea, esa realidad que estáis señalando, que dice Gabriel, es difícil de explorar, pero bueno, sería muy interesante. Pero digo, en particular, David, de la Costa del Sol, por ejemplo, tenés Ujú. varios pueblos, ¿no? Pueblos enteros que son de alemanes, de En noruegos. Canarias. Bueno, digo, ¿te acordás Baleares durante el franquismo, al final del franquismo, ¿no? De la dictadura, Baleares estuvo por hacer un plebiscito para pasar a ser Alemania, ¿no? Sí, sí. Así que sí, creo que lo que pasa es que, claro, lo que estábamos hablando con Pablo, faltan los datos de efectivamente saber La propiedad. la propiedad ¿no? de extranjeros y de nacionales, ¿no? Este, no, y digamos, hay una cosa aparte a tener en cuenta, me parece, en este turismo de segunda residencias, en lo que tiene que ver con el gasto, que es la inversión en capital, ¿verdad? Que eso lo diferencia del otro turista, digamos que, ¿no? Porque aquí hay pueblos enteros de España, creo que han tenido una inversión, ¿no? En capital, en segunda residencia, es impresionante, ¿no? Sí, sí, sin Pero duda. bueno, pero seguí vos nomás. ¿Algún otro comentario para Pablo? Yo tengo algún comentario. Em, Adelante. Afeitate, Sí, Martín, nada que te... sí, Pablo me tiene en, alquilado con en, eso. en- Este, en Estados Unidos sí no entra, ¿eh? No, 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 así no te dejamos ya En sé entrar. que Estados no Unidos sí no entra. entra, ¿eh? Parece talibán, mirá. Sí, sí, sí. Y Parece a medio Europa tampoco en estos tiempos. talibán. Este, no, bueno, Pablo, buenísima la presentación. Eh, yo voy a adherir un poco a los comentarios que te hizo David y en parte de Sofía también. Vos lo propusiste sobre el final, ¿no? Que quizá valdría la pena como desagregar un poco más los resultados, sobre todo porque algunos resultados están muy sujetos a cómo lo termines midiendo, ¿no? Por ejemplo, sobre el final decís que el gasto de los extranjeros es mayor al gasto de los residentes.
Y bueno, y eso capaz que valdría la pena verlo solo para aquellos que usan alojamientos de mercado y solo para los que utilizan alojamientos no de mercado, porque cuando lo ves todo junto, bueno, se te puede confundir un poco eso. Y también tener en cuenta que hay una variable, cuando me dice el gasto, hay una variable que es la duración de la estancia, ¿no? Que eso también puede estar sesgado, o sea, me da la sensación de que los turistas internacionales tienen una duración mayor que los turistas nacionales. Entonces, quizá eso te infle mucho más el volumen de gasto, más allá del tipo de alojamiento en el que se queden, sino por la mera duración de la estancia. Y después, lo otro que me llamó la atención, o sea, no me llamó la atención, al contrario, yo esperaba que te diera lo que te dé, lo que te dio, que es el hecho de que cuando decís que el gasto de los turistas de mercado, no, a ver cómo era. Ahí va, cuando ves cuál es el gasto medio de los turistas de mercado respecto de los turistas no de mercado. Y decís, bueno, los turistas de mercado tienen un gasto superior al del no de mercado. Si te fijas esa diferencia, o sea, raro sería que no te diera eso, ¿no? Porque en realidad esa diferencia es el alojamiento. El alojamiento, digo, ponderado por la duración de la estancia, justamente. En algunos casos va a ser más, en otros casos va a ser menos, pero en realidad no es más que el alojamiento. Y si vas a la revisión de la literatura que hiciste al principio, donde decís que el tipo de alojamiento es un determinante del gasto, es de esperar, ¿sí? Que haya una diferencia significativa en el gasto entre quienes están en alojamientos de mercado y no de mercado. Por eso quizá, vuelvo al principio, valdría la pena como hacer estos mismos ejercicios que vos hiciste, pero irles agregándolos como en ramas, ¿no? Primero solo los extranjeros viendo los tipos de alojamiento, después solo los residentes, los nacionales viendo por tipo de alojamiento y después al revés, viendo solo por tipo de alojamiento, viendo solo, por ejemplo, los turistas de mercado y hacer la comparación entre residentes y extranjeros y ver solo los turistas no de mercado y ver la comparación entre extranjeros y residentes. ¿Sí? ¿Me explico más o menos a lo que voy? Sí, Pero me parece que, claro, que todo surge del mismo análisis que vos presentaste ahora. Entonces, capaz que para futuro valdría la pena como ir en esas ramificaciones. Pero después, muy linda la presentación, Pablo, gracias. sí, sí, Martín, como tú bien dices, antes de empezar el trabajo, como tú dices, por simple intuición, tienes que pensar que el turista de mercado va a gastar más que el mercado. Como decía también David, tú ya tienes un gasto fijo todos los días, que es la noche de hotel. Pues claro, cuando José Carlos Collado, que fue el que inició el trabajo de revisión, hay un trabajo, como digo, que lo citaba antes, de Perle Rive en 2018, que él, sin embargo, determina que no hay diferencia en el gasto. Me llamó mucho la atención. Sí que es cierto que solamente analiza la tipología de sol y de playa, y en unos destinos concretos de la Comunidad Valenciana. Entonces, claro, como tú bien dices, por simple intuición tiene que darte mayor. También, como tú bien dices, te recogemos tu idea y en futuros trabajos también analizamos, tú dices, separando totalmente y está hablando de lo mismo para poder analizar extranjeros con nacionales. Yo, si me permitís por añadir un momento a lo que comenta Pablo y al hilo de lo que dice Alejandro, es verdad que, perdón, Martín, eh, cuando arrancamos esta investigación, pues, al final se nos han abierto un montón de campos y este trabajo no deja de ser como una punta de lanza para luego ir abriendo varios caminos. De hecho, una de las conclusiones a las que llegaba el trabajo y también llegaban otros es que el, aunque el turista de segunda residencia gana menos, perdón, gasta menos, luego la tendencia y como su alojamiento dura más, al final incluso hay ocasiones en las que el gasto total torna y gasta más que el turista no que el turista de mercado. Y luego también, de hecho, estamos viendo un poco, a raíz de otros trabajos que ya estamos preparando, cómo uno puede tener un carácter más estructural que otro y un efecto más a largo plazo. O sea, que se abre una cantidad y un abanico de estudios y de conclusiones que son enormes y que al final iremos encaminando hacia todo eso que dice también un poco Martín. Lo que pasa es, claro, esto pretende ser sobre todo un trabajo base que luego permita el desarrollo más concreto en cuanto a destino, en cuanto a tipología de gasto, en cuanto a impacto a corto plazo y a largo plazo, porque es cierto que de un trabajo o de una temática que en principio se planteaba que quizá era más limitada por la falta de datos, pero al final nos estamos dando cuenta de que existe un ámbito de estudio y aunque los datos eh, no son fáciles de conseguir, una vez que los encuentras sí que te permite eh, analizar o abrir mucho el abanico de estudios que se te puede presentar.
Ya que hablaron ahí de los datos, una pregunta para aclarar nomás, porque fue al principio, aparte capaz que me olvidé. ¿La base de datos de ustedes puede ser que tenga 1 millón y pico de observaciones? Pablo. 1.953.000. Y lo miran durante del 2015 al 24, Sí. ¿sí? Eh, pero no son las mismas personas, ¿no? ¿O sí son las mismas No, personas? No, 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 no. Ah, no, no. está, Es como la encuesta está, de hogares de Eso es. Uruguay, Martín. está. No, no, Es igual que la por las encuesta de Una hogares. cuota dudas. continua, ¿no? O Y sea, después un dato que, son datos panel, si querés, ¿no? Eso. Si sí, querés más o mirarlo menos, así, porque ¿no? más o menos, ¿no? En realidad, justamente, o sea, si fuese un panel serían las mismas. Es No, como, no, no. Digo, o sea, acá Que lo la que muestra. decís es, la muestra cambia cada año, ¿verdad? Por eso te digo sí, un panel es en un el pool sentido de, de eso, ¿no? sí, De sí, que la muestra cambia, ¿no? me pareció porque si no era una maravillosa encuesta si era la No, misma persona. no existe en el mundo una cosa No, no, así, me ya sé, parece. por eso pregunté por las dudas. Y después un dato que me llamó la atención, pero ahí como yo no conozco mucho la parte de segundas residencias, capaz que es natural, ¿no? Que puede ser que hayas dicho que el 51%, si no me falla la memoria, 51,4% de los turistas se alojan en alojamientos de mercado y básicamente un 50-50 48%, sí. 51,4 mercado, ¿Y ese dato 48,6 qué no les mercado. parece a ustedes que saben más? Porque me llamó la atención la proporción de turistas que se quedan en segundas residencias, llamémosle, o alojamientos no de mercado. Bueno, Martín, en Punta del Este seguramente la proporción acá es más grande, más alta, ¿eh? Pregunto porque no tengo idea en realidad, pero me llamó No, la pero atención. digo, basta, o sea, seguir números así, digamos, aproximados, ¿no? Se dice que en Punta del Este en el verano llega 1 millón de personas, ¿no? Y la capacidad hotelera de Punta del Este no debe llegar ni a 5.000, Claro. Da ¿no? igual, Así que ojo imagínate. porque, sí, Eh, ojo porque el de mercado incluye los turistas que alquilan de segunda residencia. Sí. sí, o sea, Sí, sí, entonces sí. cuando estamos hablando, Si alquilan, sí lo incluye. Si alquilan, van dentro de Ah, turismo de mercado. o El sea no que de todo lo que mercado ser, incluye todo lo que no se paga a precio de mercado. Pablo, igual, sí. pero igual, Valeria, en Punta del Este es lo mismo, digo, ¿no? Parece que o sea, la cantidad de segunda residencia. De alguna manera, entonces hay que corregir un poco el tema este de que decía, lo que decía José Carlos, ¿no? Porque si estamos considerando solamente los turistas de segunda residencia que son propietarios de una segunda residencia y no los que van a la segunda residencia, ¿verdad? Que la ocupan, entonces hay que tener cuidado porque el gasto ahí, cuando se habla del gasto al alojamiento, ¿no? El turista de segunda residencia está gastando todo el año, sí, por eso ¿verdad? yo preguntaba los impuestos. Ah, claro. O sea, hay que diferenciar eso. Entonces, por eso que es difícil de comparar, ¿no? Los impuestos y el mantenimiento, que es más alto que Todo, los... todo. O sea, está pagando el alojamiento por todo el año. Sí, claro, pero al Sí. menos, por ejemplo, acá está la imputación del alquiler a través del impuesto de los impuestos municipales. Entonces vos tenés cierta comparación entre lo que gasta uno y lo que gasta un turista que es dueño y un turista que alquila. Sí, Valeria, pero lo que yo digo es, habrían dos categorías diferentes, ¿no? Una cosa Sí, es el sí, turista propietario de la segunda residencia, ¿verdad? Que entiendo que ese 48% estamos hablando de eso. El colegio no. van los cuatro, va. Propietario, si voy a vivienda familiar o amigo también me incluye. Si hago Y los intercambio también me intercambios. incluye y autocaravana. Con lo cual, Ah, si yo voy, por ejemplo, mira, es muy común, por ejemplo, yo de Jaén, y José lo sabe, si no es tu primo, tu hermano, tu padre, tiene un apartamento en la playa. Es claro. decir, tú no eres propietario, Ah, pero eso no importa. O sea, pero tú te vas. Entonces, ahí te clasificas como vivienda familiar o amigo. Y tú realmente no estás pagando nada por el alojamiento, pero tampoco es tuyo. pero lo está pagando otro. Estás pagando otro. Claro, o sea, ahí no cambia nada, me parece, ¿no? Y, Que la por ejemplo, uses vos, que la use un familiar gratis, no cambia nada, ¿sí? En en el esa gasto. proporción, por ejemplo, hay que tener en cuenta un hecho turístico en España que es innegable, que creo que incluso había un trabajo por ahí, que creo que era de Sánchez Oro, que era sobre Extremadura, que lo llamaba algo así como el turismo de regreso a casa. ¿Vale? Que yo, por ejemplo, en mi caso siempre ha sido muy tradicional ir a pasar las vacaciones de verano al pueblo de tus padres. Y aquí, por ejemplo, eso es muy, muy habitual. O como bien dice Pablo, hay mucha gente que si no es tuyo, es de tu hermano, hay gente que tiene un apartamento en la playa y que lo comparte
con la familia, con lo cual, de primera, incluso un dato que a Pablo y a mí nos chocó mucho, pero cuando lo pusimos un poquito en contexto y empezamos a darle una vuelta, sí que nos tenía cierta lógica, precisamente por ese tipo de turismo que aquí, por ejemplo, en España es más que habitual. Sí, a mí lo que digo, la categoría que no me entra mucho acá es lo de las caravan, ¿no? Lo de las casas rodantes, digamos. Porque, claro, ahí es muy difícil decir que eso es una segunda Una residencia. residencia, porque no está en un puesto fijo, ¿no? Para empezar, ¿no? Y entonces, y a su vez es como una locomoción, además, ¿no? Yo creo que esa categoría habría que considerarla aparte. Se parece más a los cruceros que al turismo, digamos, ¿no? Y además yo sé que en Europa es muy importante esa categoría, ¿no? Porque hay mucha gente que se jubila y se compra la caravan y sale a recorrer Europa, ¿no? Pero claro, pero ahí es difícil decir, es mi segunda residencia en España. ¿Me explico? ¿Qué porcentaje es ese de los que declaran ir en caravan? No sé, habrá que mirarlo. ¿Pero lo tienen discriminado o no? En la de turistas nacionales sí, en la de extranjeros Ok. no. En la general sí pueden medir. Creo que, digamos, volviendo un poco a las cosas que estaban diciendo Martín y eso, creo que tendría que concentrarse en los turistas nacionales ustedes, porque es donde tienen mejores datos, Sí. ¿verdad? Por lo menos en un trabajo un poco más fino, si quieren ir más adentro del gasto y demás, concéntrense en los nacionales. Y De ahí hecho, vean entonces qué es un porcentaje poco de la caravan. evolución natural digamos, de la investigación nuestra. Al Claro. final es ir un poquito, o por lo menos la idea que teníamos, si no, Pablo me corregirá, es ir un poco de lo más general a lo más concreto para ir cada vez siendo más específico. Por eso este trabajo, digamos, o lo planteamos como un inicio y precisamente eso, una punta de lanza que luego nos permita ir abriendo ramificaciones y estudiando cosas cada vez más específicas. No, y después lo de las casas rodantes, digamos, yo miraría primero el porcentaje que hay. Si es marginal, yo la sacaría, los excluiría. Si es importante, o sea, si por ejemplo es un 10%, digamos, entonces haría un estudio aparte. Ujú. Porque me parece que es un estudio, justamente, ahí sí que creo que hay muy poco trabajo en toda la literatura, ¿verdad? De estudiar a este tipo de turistas, que como les decía, en algunos países, en Estados Unidos y en Europa, son categorías importantes, ¿eh? Sí, Digo, sí, aquí en sí. Uruguay no, acá no, no, digo, es raro ver una casa rodante, ¿no? Entonces, yo te diría, José Carlos, primero, yo iría a mirar el porcentaje, me quedaría solo con los nacionales, miraría el porcentaje y ahí deciden si vale la pena hacer un estudio en particular para ellos, no ahora, sino en un futuro, ¿no? Sí, sí, un poco por ahí va, pero es verdad que viendo el impacto que puede tener y sobre todo también luego a lo mejor a la hora de comparar con el impacto que generan aquí y en otros países puede ser súper interesante. Pero además el impacto es diferente, Mm, José Carlos, vos decís, sí, la segunda residencia paga impuestos en el destino. La caravan paga impuestos En en origen. donde, en donde en lo origen. compraste, ¿no? Seguro, patente y demás, ¿verdad? ¿Sí? Reparaciones, todo lo demás, ¿no? O sea, ¿me explico? Entonces, Sí, sí, es muy diferente. Digo, y además uno podría pensar también en decir, bueno, podés meter a los que van a hacer camping dentro de esta categoría, ¿no? O sea, el caravan es muy parecido al camping, ¿eh? Sí. Y es más, muchas veces van asociados, no van a los mismos lugares, sí, ¿no? sí, muchas veces será igual, porque Y cuánta sí, gente hay que coge una caravana y se va al camping. no, y además Ah, los impactos, por ejemplo, que crean estas caravan son interesantes también de estudiar porque, o sea, yo recuerdo en Italia que no los dejan estacionar dentro de las ciudades. Entonces tienen que irse a lugares de periferia, pero tienen que además, los destinos tienen que invertir en crear plataformas para donde vayan las caravan y demás, ¿verdad? Por eso digo que en los países de ustedes es un turismo importante. Que igual, también nunca se me había ocurrido, pero me parece que Es bueno. vale la pena mm, meterte con ese tema, ¿no? De hecho, en España, José Carlos sabrá, David también por Asturias, a partir del COVID hay un incremento exponencial de las De las caravanas. caravan. Y bueno, ¿ves? Me parece que es interesante esto, ¿no? sí, sí, sí Por que eso, puede ser una línea. y Sí. por eso yo creo que el tiempo es muy importante. Que aquí de alguna forma está obviado, ¿no? Esos cambios
Por ejemplo, el juego en la segunda residencia y la propiedad, el juego entre cómo ha evolucionado entre nacionales y extranjeros. Cómo ha evolucionado el efecto colateral de que muchos de estos, cuando no están, lo alquilan y se convierte en un alquiler de mercado, ¿no? Y qué efectos, estamos mirando solamente los efectos del gasto, pero hay otros efectos que, claro, son muy importantes, probablemente más difíciles de medir, pero son externalidades, en algunos casos negativas, que pueden afectar seriamente al entorno local, ¿no? Entonces, bueno, trabajo ahí me parece un montón de opciones y en la base española, claro, hay un montón de datos que te permiten desagregar por gasto y eso es muy importante también. Mucho trabajo. Pablo, No, José. no, digo, me parece que se, digamos, abre un abanico de posibilidades de trabajos originales además, ¿no? Porque no hay en la literatura estudios de esto. Claro, España tiene una ventaja y es tener estos datos, ¿eh? O sea, No, no no, sé si hay habría que buscar algún otro país que tenga estos datos para ver si los dan también, ¿no? Pero yo no conozco otro país que tenga estos datos, ¿no? no, Así. de hecho, cuando empezamos a verlo, es verdad que te llegó una sorpresa grata, porque ya de partida es un tema, ya solo segunda residencia es un tema que en principio ya sabemos que no es que se haya publicado una barbaridad en temas, digamos, de impacto económico. Pero por lo menos encontrar una vía por la que puedes desarrollar ese tipo de trabajo, la verdad que nos dio un alegrón grande. De hecho, ya lo comentamos, Gabriel, para enfoque de próximos trabajos, pero es verdad que al final, fíjate, es que en un rato se nos han abierto 27 líneas de investigación. O sea, que es que la verdad que en ese sentido muy bien. Bueno, muy bien. Eh, no sé si Liliana tiene algún problema que le estaban acá preguntando, pero bueno. Eh, pero cerramos acá entonces, o no sé si alguien más tiene alguna pregunta, comentario adicional. Vamos. Bueno, muchas gracias, Pablo. Buenísimo el seminario. La próxima, recuerden que el miércoles 12 son las elecciones universitarias acá, ese día no hay actividad, por lo que el seminario que va a dar David va a ser el jueves. Sí, le va a llegar toda la info, obvio, pero ya les adelanto eso, que va a ser el jueves 13, Misma hora. misma hora. Está, perfecto. Muy bien, Bueno, muchas gracias, gracias a Pablo. todos.